profesor. Después de leer su libro, quisiera decirle más un comentario de esta historia. Y era por el lado de la parte de la sociedad jerárquica y después en la parte de la organización. De su libro. Primero, o sea, en la antigua régimen. La parte del antiguo régimen habla de la sociedad jerárquica y la otra parte que quería comentarle era la organización. Más que la pregunta, un comentario que está. Y es que a mí me parece que, pues, si uno pudiera ubicar historiográficamente el texto, pues, digamos, claramente hace parte de la historiografía liberal. O sea, el enfoque con el que se interpretan los hechos, ¿cierto? Los hechos, que no sé si son los hechos, pero buena parte de la interpretación, incluso en la misma teleología del texto, y por la ocasión en que se publica por todo de la paz, no termina el texto, por todo de la paz de hemos vivido, pues, más bien que la paz en los acuerdos, distinto. Por ejemplo, ahorita escuchaba que se asocia un poco, desde el punto de vista liberal, igualdad y justicia, para el caso de la colonia, lo cual es un poco pues, arriesgado, porque sabemos que en el mundo, en ese mundo, el concepto de igualdad es un mundo surgió de la democracia, desde el 1989 en adelante, pues un poco, pues puede ser un poco, pues teniendo en cuenta que es un trabajo de síntesis, pero es un poco complicado porque les digo un poco lo que es la sociedad corporativa, yo digo aludiendo a sus propios textos. Después de la lectura de Niños y Mestizos, del programa que ha hecho usted sobre el escalón y todo este tipo de cosas, donde se ve todo el problema que tuvo, por ejemplo, Moreno respecto a la guerra de Piñeres por los derechos de los indios, de los resguardos, ¿cierto? Como se movieron y se excluyeron muchos de los resguardos. Entonces sabemos que por lo que es ahorita, que cuando se crean leyes nuevas y los en la audiencia procuran aplicarlas y no las aplican, pues sabemos que no es tan cierto porque en muchos casos, pleitos y cosas donde se apelan, la misma sociedad civil de la época apela a esas leyes. Entonces ahí tengo un poco, pues, digo que se ve que porque a veces hay como cierta regla, algo como de leyenda negra antihispánica, ¿parece? Un poco. Y por otro lado, teniendo en cuenta esto de la sociedad de cuerpos, y que es una sociedad que no se separa de derecho y moral, aparte basamos un poco más en la concepción de bien común, pues sería como por la sociedad jerárquica. Y ya finalmente, por la parte de la regeneración, en la síntesis que se hace de la regeneración, se habla de que, como que la regeneración, la parte del sufragio, ¿cierto? Mantiene el sufragio restringido, ¿cierto? El sufragio censitario. Entonces, por lo que entonces siempre está el mito un poco historiográfico de que la Resolución 86 para el mantenimiento caro, ¿no? Caro y jesuita Paul, pero ellos hicieron las bases. Pero si uno mira entonces la carta de todas las discusiones que tuvieron, claramente Caro estuvo a favor del sufragio en ese momento, del sufragio popular. Él no dijo universal porque, ¿sabes? La soberanía de Dios, pero no está de acuerdo con el sufragio popular, es decir, que se elimina el sufragio censitario, porque él considera que ese sufragio censitario, corriente o propiedad, es propiamente liberal, y él es, por excelencia, el pensador antiliberal de nuestro país. Entonces, curiosamente, pues se queda un poco el mito de que la generación mantuvo la cosa igualitaria, que quería el sufragio censitario, pero quien puso el sufragio censitario y le ganó a Carlos los debates, a pesar de que Carlos fue quien hizo las bases, fue José María Samper, que era un liberal que por muchos creyeron que se había conservatizado, se había vuelto unionista. Al final fue el mismo liberalismo el que varias veces fue que trajo el sufragio restringido. Entonces, la relación de liberalismo y democracia no es tan clara. Por ejemplo, pues, lo sabemos cuando proponen el 53, ganan los conservadores y después, a través de la guerra, Mosquera quita otra vez el sufragio restringido. Entonces, la generación, unos mayores pensadores o ideólogos, pues antes abogó por el sufragio popular. Incluso habló del voto múltiple que valiera ese por votos que el voto padre de familia. ¿Por qué? Porque quería buscar restaurar ese catolicismo social y luchar de cuerpos y una economía corporativa. Y bueno, sería como eso. Pues. También se encuentra el Banco Nacional y también. Sí, no, lo que la pena decir es lo de igualdad para el periodo colonial, sino yo nunca he pensado. Pues ahorita. ¿Ah? Ahorita que lo mencionó. Justicia. No. Pero no igualdad. No, igualdad no. Mencionó muy claro el concepto de justicia con el monarca.
Sí, mucho de democracia, pero igualdad no. Digo que era socialmente igualitaria. Ah, Pues ahorita mencionó que era socialmente igualitaria. no, la sociedad colonial era muy desigual. Claro, Lo que yo he dicho que es una sociedad muy jerárquica, muy desigual, y en realidad ahí sí, cualquier cosa que haya dicho distinta es un lapsus, porque obviamente la sociedad colonial lo que nos dejó fue una herencia de desigualdad social muy fuerte, porque finalmente, pues por un lado estaba la indicación de la separación entre el español, el de origen español, y los indígenas, los mestizos, etc. Y por otro lado, estaban también todo lo que tenía que ver con el poder real del propietario, que era el que tenía derecho a tener participación en los cabildos, que no eran electivos, sino que eran generalmente de autoselección, de un sistema fuerte de autonombramiento, de manera que realmente la sociedad colonial, por ningún lado la vería yo como una sociedad igualitaria. Y ese fue un poco un sueño liberal, un sueño no exclusivamente de los liberales en el sentido del Partido Liberal, pero fue un sueño del siglo XIX, de crear una sociedad con derechos iguales para todos, además de una manera que fue muy gradual y muy contradictoria. Es decir, las constituciones de 1810 a 1816, que son 14 o 15 constituciones de nada, tienen reglas muy diferentes de quién puede votar, y generalmente entran en juego criterios diferentes como el de tener propiedad, saber leer y escribir, que es uno que interesa mucho en ese momento a algunos de los liberales, y el otro es el de tener residencia, ser vecino, bueno, también el de tener hijos, estar casado, entra en juego entre los derechos, entre las bases del derecho electoral. Lo mismo ocurre en la regeneración, es completamente correcto. La regeneración en los debates de la Asamblea Constituyente, Caro defendió o atacó la posición de José María Samper, que defendía la idea del sufragio censitario. Y esto tenía una historia vieja, porque realmente el sufragio censitario sí se mantuvo durante el gobierno, durante la regeneración, perdón, durante el federalismo, y hubo diferenciaciones regionales entre los distintos estados que no corresponden a la idea liberales populares, liberales voto universal, conservador, ni mucho menos. Hay departamentos liberales muy de restricción censitaria y otros de votación más universal. Incluso pues hubo, antes de la Constitución del 56, hubo un departamento liberal que dio voto a las mujeres, que fue de Vélez, en el año 54, antes de la Constitución del 56. Aunque no hay una rigidez muy grande en estos argumentos. Y hay que tener en cuenta que para los liberales uno de los factores que importaba mucho era poder ganar las elecciones. Y la idea del voto universal para muchos era una idea de un voto peligroso en términos de control, porque el voto universal es el voto de los campesinos, y era un voto que ellos consideraban, y hay textos en ese sentido, era un voto muy controlado por caciques, por el gamonal o por el cura. Entonces hubo mucho liberal que se opuso y insistían no tanto a veces en la norma censitaria de riqueza, sino en el voto, en el alfabetismo. Pero hay todas las posiciones en esa época. No hay una unidad entre el Partido Liberal y el Partido del Voto Universal. Ya después de 1910 en adelante, es un poco más fuerte la vocación liberal por el voto universal que la vocación conservadora, pero en ambos partidos hay defensores del voto universal. Yo creo que fue un poco más fuerte la vocación liberal por una razón, porque de los años 10 en adelante empezó a ser evidente cierto vínculo del voto liberal con el voto urbano, artesanal y obrero, que no era mayoritario, pero que le daba ciertas ventajas que permitió algunas veces que ganaron los liberales en el año 18 y en el año 22. Y finalmente en el año 36 se hizo el voto universal en una constituyente liberal. Pero sí, esta es una historia muy complicada que hay que, por supuesto, matizar, pero mi idea realmente es que no hay una vinculación estricta aunque hay una cierta, en el siglo XX, hay una cierta preferencia liberal en el periodo inicial. Caro, por supuesto, tenía una visión diferente, insistía más en lo de la familia, en el voto, en tener hijos o en estar casado en determinados momentos, y
creo que la expresión que hizo era que era una contra José María Samper, era que era una superstición la idea de que la gente, por el hecho de que se pusiera leer y escribir, iba a ser mejor ciudadano. Eso era creer en la magia, pues, una especie de magia de superstición, que era la superstición de los liberales. Ahora, José María Samper era un personaje también muy especial. Si no entro en el detalle de toda esta época, se le complica mucho la vida porque José María Samper en 1882 ya puede uno considerarlo que es un ideólogo conservador. Es un ideólogo que ya tiene muy poco de recorrido liberal. Se ha unido totalmente a la visión regeneradora y en el año 86, por supuesto, es uno de los constituyentes escogidos por Núñez. Aunque él sigue apareciendo como un delegado del partido liberal, no de los radicales que quedaron por fuera. Pero bueno, eso sí quiere decir, y esto indica la necesidad, obviamente, de que una narración más detallada es una narración que matiza más, que crea más secciones, que esto no era tanta gente del mismo grupo, aquí hay otras posiciones intermedias, que también vale para cualquier otro periodo de la historia colombiana. Realmente el problema del historiador, no del historiador en términos de narración, es lo universal, hablar de grupos colectivos, de grupos universales, de los universales de que hablaba en la Edad Media Ockham. Uno dice, es que los obreros creían esto, no, los obreros, unos, puede que la mayoría, si es que uno lo sabe, pero realmente uno va a encontrar que entre los obreros hay unos que creen exactamente lo contrario, los campesinos. En la historia un poco socializada de los últimos años, continuamente se habla de las luchas campesinas por la tierra, y mi impresión al revisar todo este material y tratar de hacer una síntesis es que en Colombia los campesinos no lucharon por la tierra sino en muy pocos sitios, porque eran campesinos que tenían otra mentalidad de cómo llegar al acceso a la tierra, la colonización en muchos casos, en el caso antioqueño, otro tipo de cosas, pero la lucha con huelgas sindicales, con creación de liga agraria, etcétera, solo se dio en zonas muy limitadas en los años 20 de Cundinamarca, otras zonas del país, pero no fue muy fuerte. El Sinú, hubo unas zonas pequeñas y lo mismo ocurre después, en otros momentos, aún en los años 60, 70, la lucha agraria por la tierra es un poco probablemente una hipóstasis forzada por parte de los militantes políticos. Y esto también se puede extender a otras cosas de posición política complicada, la posición a favor de la guerrilla de los campesinos. En muchos textos ve uno los campesinos que lucharon por la tierra en Sumapaz en los años 20 decidieron apoyar la lucha armada. Uno va a ver que realmente había una división entre los guerrilleros de la Cruz Varela, que querían no lucha armada, no querían tomarse el poder, querían defender la tierra que les había repartido, y los de Tiro Fijo que querían lucha armada. Aún dentro de la guerrilla había una división, dentro de los armados, pero unos decían que estamos simplemente armados porque nos tenemos que defender de pronto. Otros sí querían convertir eso en un proceso revolucionario, pero muchos guerrilleros armados que eran pequeños propietarios, como los demás de la Cruz Varela, no querían hacer ni mucho menos una lucha armada. Entonces es una cosa muy enredada de que el universal es siempre algo que hay que eliminar en la historia o tratar de frenar, pero uno no lo puede estar haciendo en cada frase. Hay excepciones, porque siempre hay excepciones. Yo tenía un profesor que hice alguna vez, murió en la ceremonia del entierro, hice una pequeña exposición en que decía que a mí lo que me parecía más importante de Jaime Jaramillo Uribe era que era un tipo que siempre había dicho: esto es así, pero siempre a toda afirmación general sobre los indios, sobre los esclavos, decía pero, y empezaba a mostrar las excepciones que había a la regla general. Yo creo que los historiadores tienen que pensar mucho que casi cualquier afirmación general que hacen es una afirmación que tiene un pero, una limitación, y esa limitación es muy importante en términos metodológicos
Y tú no tienes que decidir entre nosotros si la va a hacer o no, pues se arruinaría toda argumentación si el pero lo bloquea, pero tiene que estar dispuesto a pensarla y a ver si vale la pena, si hay que tenerlo en cuenta, si vale la pena destacar que ese pero nos obliga a pensar de una manera diferente.